Gloria al Señor. El título de esta clase se llama Jesús sanador y dador de la vida. Aleluya. Realmente Gloria a Dios. es una enseñanza muy hermosa. Jesús sanador y dador de la vida. Vamos a estar mirando siempre en el libro de Lucas. A través de Lucas hemos estado estudiando, hemos estado viendo a Jesús como sanador, como dador de vida, como nuestro Salvador. Amén. Así que vamos a estar, la clase de hoy abarca 3 puntos. En el primer punto es un padre desesperado. El segundo punto vamos a mirar la sanidad de una mujer. Y el tercer punto, la resurrección de una niña. Nuestra base escritural está en Lucas capítulo 8, verso 40 al 56. Gloria al Señor. Dios, el verso clave dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Cuando nosotros tenemos problemas, muchos de nosotros lo primero que nosotros hacemos es buscar nuestras propias soluciones, ¿no? Hay muchas veces que cuando vienen situaciones difíciles y si es un problema económico, buscamos un segundo trabajo, buscamos un part-time. Si nos sentimos estresados, buscamos como solución unas vacaciones. Amén. Y si de veces tenemos alguna enfermedad, buscamos la mejor medicina, el mejor doctor o el mejor remedio que nos puedan recetar. Sí. Amén. Sí. Sin embargo, hay problemas que son devastadores, que la situación se pone tensa y que realmente nos damos cuenta de que no hay ningún remedio, no hay ninguna salida, no hay ninguna solución de la cual nosotros podamos tener control. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que la mejor solución es siempre venir a los pies del Maestro. Amén. Amén. Y aunque el ser humano reacciona ante las crisis de diferentes maneras, hay unos que en vez de buscar a Dios se enojan con Él y dicen: no, es que Dios ya me olvidó, es que cómo es que a mí me pasan todas estas cosas, a lo mejor a mí Dios no me quiere, a lo mejor Dios ya se olvidó de mí. Otros se frustran y dicen: ¿para qué voy a la iglesia si estando en la iglesia igual me enfermo? Y sin embargo hay quienes deciden poner su confianza en el Señor. Sí, Amén. Gloria a Dios. Y todo aquel que deposita su confianza en el Señor tiene la esperanza, la fe de experimentar su provisión milagrosa. Amén. Así es. Nuestra lección de hoy se centra en 2 personas que tenían situaciones desesperadas. Cada una de estas personas estaba enfrentando su propia crisis. Cada una de estas personas estaba enfrentando su propia situación. Cada una de ellas estaba atravesando su propio desierto, subiendo a gatas de rodillas su propia montaña. Amén. Y a través de esta enseñanza vamos a mirar cómo Jesús es un Dios misericordioso y que a la misma vez que atendió a una persona, atendió a la otra, y vemos la compasión de Jesús y vemos también cómo Él obra de diferentes maneras en diferentes situaciones, y que aunque para nosotros pensáramos que llegó tarde, Jesús nunca está tarde. Amén. Así que en el punto número 1 dice: personas con necesidades desesperadas. Lucas capítulo 8, verso 40 al 42 dice de la siguiente manera: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Cuando Jesús volvió, verso 40 señala que Jesús venía del lado de Gadara. Amén. Miramos cuando fue a hacer cuando sanó, cuando liberó de aquellos demonios a aquel hombre endemoniado. Y dice la Biblia que cuando Jesús regresó, dice que la multitud le esperaba con gozo. Dice: le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Dice: le recibió la multitud con gozo. Esta escena de bienvenida presenta un contraste entre
¿Cómo fue recibido allá con los de Gadar? Allá los de Gadar le dijeron, vete, le rogaron, ya nos enseñaron que es más de una vez decirle, vete de aquí, por favor vete. La gente se atemorizó por lo que Jesús hizo y la gente quería que se fuera. Sin embargo, vemos que cuando regresa a territorio judío, dice la Biblia que la multitud le esperaba con gozo. Amén. Esto es algo bien importante para que nosotros meditemos. La gente donde lo esperaba con gozo, ocurrieron cosas maravillosas. En el lugar en donde fueron indiferentes a él, el lugar en donde le dijeron, no te necesitamos, nosotros tenemos nuestras propias soluciones, yo sé cómo hacerle, vete de aquí, no te necesitamos. La palabra dice que él se dio la vuelta y se regresó por donde vino. Sí, amén. Y no registra la Biblia que él haya hecho un milagro más en Gadar. No. ¿Por qué? Porque la gente fue indiferente a él. Pero vamos nosotros a través de las Escrituras a experimentar, a ver lo maravilloso que nuestro amado Jesús actuó, en donde la multitud le esperaba con gozo. Dice en el verso 41 que a Jairo vino a él postrándose de rodillas. Jairo era el líder en la sinagoga. Este hombre era el que se encargaba de darle la bienvenida a los que venían a la sinagoga, de leer la palabra, de enseñar la palabra. Esto nos hace pensar que Jairo era un hombre devoto, un hombre que conocía, amén, un hombre temeroso, amén. Así que Jairo, aparte de tener una posición de respeto y de prominencia dentro de la iglesia, Jairo también era un padre de una hija de 12 años, amén. ¿Qué nos muestra esto, mi amado hermano? Que muchas veces nosotros vamos a estar dentro de la iglesia, vamos a tener posición dentro de la iglesia, pero esto no nos hace exámenes, esto no nos saca, esto no nos libra de que nosotros tengamos aflicciones, amén. Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, así como yo he vencido, ustedes también van a vencer. Amén. Sí. Porque muchas veces el enemigo se levanta y dice, ¿para qué vas a la iglesia si igual te quedas sin trabajo? ¿Para qué vas a la iglesia si igual te enfermas? Por eso la palabra nos enseña, este hombre era un hombre temeroso de Dios, pero aún así tenía una situación desesperante. Amén. Su única hija estaba a punto de morir, estaba muy enferma. Dice en el verso 42, porque tenía una hija única, o sea que era la única que tenía. Sí, amén. Y para colmo de males estaba agonizando, estaba muy enferma, amén. Mateo registra que estaba agonizando, Lucas dice que estaba muy enferma, muriéndose, amén. Así que, verso 40, imagínese usted la situación tan desesperante de este padre. Mi madre una vez me dijo, no importa que tengas 10 hijos, si uno de ellos se te enferma, sientes que se te va la vida junto. O sea, no te conformas pensar, bueno, pues si se me muere pues igual tengo 9 más. No, puedes tener una docena, igual los hijos los amas y los quieres y no quieres que le pase nada a ninguno de ellos, amén. Pero ahora imagínense este varón que era su única hija, amén. Jairo estaba desesperado, pero conocía muy bien el nombre de Jesús, amén. Así que esto lo llevó a ir a buscarlo, a rogarle. Dice la palabra que se postró a sus pies rogándole que fuera a su casa, amén, porque él sabía que si él iba a su casa, la muchacha, la hija, podría tener una segunda oportunidad, amén. Pero no solo Jairo tenía necesidad, no solamente Jairo tenía necesidad. Jesús dice en el verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Jesús se encontró con un obstáculo camino a la casa de Jairo. Viene Jairo y le dice, ven a mi casa porque mi hija se está muriendo. A las calles de las antiguas ciudades se cree que eran completamente estrechas, y acabamos de leerlo a través de la palabra, dice que una gran multitud. ¿Cuánto te hace pensar una multitud? Yo creo que mínimo unas 1000 personas.
Y en una callecita tan pequeñita dice que Jesús trataba de abrirse paso entre todo ese gentío para llegar a la casa de este hombre, de Jairo. Amén. Pero en medio de toda esta multitud está una mujer con una necesidad bien grave, con una necesidad bien desesperante. Si la de Jairo era desesperante, la de ella no era poquito menos. Dice la Biblia que se trataba de una mujer que por 12 años había sufrido de un flujo de sangre continuo. Esto no era un periodo regular, esta no era una menstruación regular, esta era una hemorragia constante. Mire, para una mujer regular el promedio de periodo, el promedio de menstruación son 3 días, y con 3 días las mujeres ya andamos pidiendo esquina. Imagínense lo que fue para esta mujer 12 años, 12 años. Sin embargo, su situación era aún mucho más desesperada del problema físico que tenía, ya que esta condición la colocaba en una posición de perpetua impureza ceremonial. Levíticos capítulo 11 al 15 describe con detalle lo que eran las personas puras e impuras. Si una persona era impura o inmunda, esto significaba que no podía participar en la adoración del templo mientras no pasara por un proceso de purificación. Amén. Además de que si esta persona tocaba o tenía contacto físico con otra persona, ceremonialmente la hacía impura también. Levíticos capítulo 15, verso 25 al 30, si ustedes gustan lo van a poder leer en su casa. Habla exactamente acerca de lo que es una mujer menstruosa, y que esta mujer menstruosa, si se sentó en la silla donde se sentaba, impura. La cama donde se acostaba, impura. Si tocaba a alguien, era impuro. Si agarraba de la mano a su marido, impuro. La mesa donde comía, impura. Cuando nosotros analizamos estos versos, nos damos cuenta que esta situación era aún más desesperante para ella, destruyendo la vida de aquella mujer. Porque vamos a detenernos un poquito y vamos a analizar la situación tan trágica que esta mujer tenía. Si esta mujer era casada, esta mujer no podía estar cerca de su esposo porque lo hacía ceremonialmente impuro. Nosotras como esposas, cuando estamos pasando necesidades difíciles, qué alentador, qué agradable es meternos en los brazos de nuestro marido y recostarnos y llorar. Y él viene y nos dice: no te preocupes, confía en Dios, todo va a pasar. Y después de ese abrazo, después de ese confort, después de esos besos en la frente llenos de amor, agarras a él y dice: sí, yo sé que todo va a pasar. Pero esta mujer ni siquiera tenía, ella ni siquiera tenía la bendición de tener a su marido cerca para darle una palabra de aliento. Si lo tenía de lejos y ni siquiera lo podía tocar. Él ni siquiera podía acercarse a decirle: no te preocupes, vamos a buscar un doctor, vamos a hacer algo más. Además de que ya se había gastado todo el dinero y no había cura para ella. Amén. Ahora imagínense si esta mujer tenía hijos. Como madres, nosotros sí o no, ustedes como madres me van a decir sí o no, como madres necesitamos tocar a nuestros hijos, abrazarlos, decirles: hijo, Dios te bendiga, ay mi amor, qué chulo, qué bello, qué hermoso tú estás, y abrazarlo, y saber que ni siquiera eso esa mujer podía hacer. Los niños con necesidades de tener a su madre cerca y su madre muy lejos de ellos por la condición que esta mujer estaba desesperada. Esta mujer estaba devastada. Esta mujer no solamente físicamente, sino emocionalmente también. Imagínense, no podía tener cerca a nadie, ni a sus hermanos, ni a su madre, ni a sus primos, ni a sus sobrinos, nadie. Esto la hacía una mujer solitaria, llena de mucho dolor, de soledad. Ella necesitaba un milagro. Amén. Sí, amén. Dice en el verso 43 que ella había gastado todo cuanto tenía. Pero mire lo que pasa. Verso 44 dice: se le acercó por detrás. Dice en el verso 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, voy al verso 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre.
Esta mujer tenía una necesidad bien grande, pero había reconocido a dónde podía acudir y dónde podía ella agarrar la sanidad. Amén. Dice la palabra que se le acercó por detrás. Es evidente que esta mujer estaba informada del poder sanador de Jesús. Amén. Pero también reconocía que ceremonialmente no podía parársele frente a Jesús y decirle: tócame con un toque tuyo, porque sabía que ceremonialmente era impura. Entonces dice la palabra que Lucas no lo registra, pero Mateo 5:28 dice que ella dentro de sus adentros pensó: si tan solo tocare el borde. Mire la fe tan grande de esta mujer. Dice: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Santo, aleluya. Dice la palabra del Señor, y no es coincidencia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A través de la enseñanza que hermana Santa trajo para los niños, el Espíritu Santo a través de ella nos dio una fórmula. Ella decía en su enseñanza: fe más obediencia es igual a ¿qué? Bendición. Fe más obediencia es igual a ¿qué? A milagro. Una fórmula que no falla. Esta mujer sí es bendición también, porque el recibir un milagro pues es una bendición de parte de Dios. Amén. Así que la fórmula para ver los milagros que Dios hará en nuestras vidas será serle obediente a Él y tener nuestra fe puesta en Él. Esto fue lo que esta mujer hizo. La Biblia dice que ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Ella ni siquiera pensó: si me pone la mano encima, si me unge con aceite, si hace algo más conmigo. No. Ella activó su fe y declaró. Mire la palabra poderosa que ella declaró: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva. Amén. Así que dice la palabra del Señor que el resultado fue inmediato. El mal que la había afligido cesó en ese momento. Gloria